Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Delante mío tengo a un profe que lo vengo persiguiendo, no sé cuánto hace que lo vengo acosando, como acoso a todo el mundo, pero bueno, logré que en semana de pandemia poder engancharlo, parece. Si no, no lo puedo enganchar nunca. El profesor Germán Carvelo, que se dedica a, dentro de lo que es la selección argentina de natación, es el biomecánico de la selección argentina de natación, biomecánico del equipo de aguas abiertas y se dedica a la parte de preparación física también de la selección y también de beach volley masculino, ¿no? ¿Dije bien? Correcto. Sí, Porque señor. mi memoria es muy frágil a veces. ¿Cómo andás, Ger? ¿Cómo Bien, estás? ¿y vos, Ale? Bien, Bien, acá. tranquilo. Acá, tranquilo. Bueno, No es me parece que en Córdoba no tenemos una cuarentena tan estricta como allá, porque no hemos podido mover un poco, pero sí, un poquito cansados de la situación. y tal cual, tal cual. Acá está bastante estricta con los controles, por lo menos, y han clausurado unos cuantos locales, o sea que se ve que están dando vueltas ahí controlando que no se desmadre la cosa. Así que bueno, y con tu juego de palabras del lunes a la mañana me enganchaste ahí a ver cuándo estaba libre y ya está. No había vuelta ¿Viste? atrás, era una muy buena semana para hacerlo. Que ¿Viste? normalmente en una semana normal estoy poco y nada acá en casa. Sí, y en día de semana ni te cuento lo que es la Tal vida. cual. Bien, Exacto. Ger, contame un poquito de tu historia. ¿Cómo comenzaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos dentro de la natación? Mm, Bueno, a ver, la historia se retracta, no sé, año 2000, cuando estaba terminando la secundaria, que estaba ahí como muchos de los chicos que están terminando su último año, estaba viendo para qué lado me iba, con qué estudio o qué carrera, y estaba ahí metido en la rama biológica, si me iba a estudiar biología, o no sé, charlando con el profe de educación física en la escuela. eh, no recuerdo bien cómo salió la charla y me di cuenta que me gustaba enseñar. Y me gustaba enseñar y me gustaba el mundo del deporte también. Como también a todos los chicos nos ha gustado practicar un deporte o entrenar o hacer actividad física. Pero a mí me gustaba mucho pararme de afuera y enseñar, controlar, armar un equipo, porque colaboraba con el profe de educación física, como algunos chicos de quinto año, en armar los equipos para los interescolares y demás. Y me di cuenta que me gustaba. Y me dijo, bueno, si te gusta enseñar, alguna opción es el profesorado, me dice. Y bueno, ahí encaré el profesorado de educación física, me recibí en 2004. Ya mitad del profesorado me había picado el bichito del entrenamiento, así que por mi cuenta y también un poco empujado por algunos docentes del profesorado, empecé a comprar mis primeros libros de entrenamiento, de fisiología aplicada, y ahí me empecé a meter en el mundo del entrenamiento. Y ya terminando el profesorado, que ya había hecho un par de cursos de preparación física, de entrenamiento de fuerza, me di cuenta que me gustaba mucho la parte de preparación física en el gimnasio, a través de las pesas, de los saltos, los lanzamientos, y ahí me empecé a meter en ese mundo de la preparación física. Al año siguiente empecé a trabajar con un amigo que terminó siendo mi socio en mi gimnasio. Empezamos a trabajar los dos en un gimnasio y empezamos a aprender los pormenores de lo que es la parte de trabajar con la gente en general, con los deportistas, que los deportistas son los menos de la población en realidad, y que muchas veces el deportista es el que menos dinero tiene, porque el deportista es el de 15, 16, 20 o 25 años que todavía depende de sus padres, entonces su bolsillo es más pequeño y se les hace más difícil muchas veces la consistencia en el entrenamiento y en la práctica deportiva por cuestiones lógicas de ser dependientes de otra persona, ¿no? Y ya por el 2008 nos largamos solos, alquilamos un espacio en un club del centro de Rosario, que había un gimnasio que estaba funcionando, pero en condiciones vagas, en donde las puertas estaban abiertas y los socios iban y hacían lo que querían, y logramos un pequeño convenio con el club para asociar la gente solamente al gimnasio, y ahí empezamos a rolar y a trabajar con muchos deportistas, y empezaron a caer chicos de todos los deportes, que también los habíamos arrastrado del otro gimnasio, y entre ellos nadadores. Y
en ese ida y vuelta ya había empezado a trabajar con algunos nadadores en el año 2006, 2007. Ahí tuve mi primera experiencia en un campeonato argentino de primera, yendo con este nadador como preparador físico, pero mi idea fue, bueno, si quiero aprender más de la preparación física de la natación, el libro no me basta. Entonces dije, bueno, voy a un torneo, no solo los locales, sino que voy a un torneo, o el torneo de máxima jerarquía que pueda haber en Argentina, que es un campeonato argentino. Y en ese momento, año 2006, 2007, estaba José Meolans en suma vigencia, Georgina Bardach en suma vigencia, era el ciclo olímpico post medalla de Atenas. Entonces, y otros nadadores de gran envergadura. Estaba Eduardo Otero, estaba el Rana Fiorilli, Walter Achiprete, todos nadadores que ya tenían la Ceci Biagioli estaba más vigente que nunca en ese momento, ya despegando más que nunca, y bueno, me lo propuse ir al torneo para aprender de qué era un evento de natación, qué era un torneo, y con la idea de ir y conocer entrenadores, porque no conocía más que a uno o dos entrenadores del medio local, y de esa manera aprender. Y ahí empezó mi, mi forma de ver el aprendizaje, que más allá del libro, más allá del entrenamiento, el intercambio con otros entrenadores, como nosotros intercambiamos frecuentemente, la idea o empecé a cultivar la idea de viajar e ir a un torneo, o ir a un evento deportivo, o ir al otro, y generar el intercambio ahí, mano a mano con el entrenador, y aprender de ver cómo se mueven los deportistas en ese contexto, ver cosas distintas, observar. Y ahí, bueno, con el resultado de este nadador, con el primero que empecé, empezaron a venir otros nadadores de Rosario, me empecé a vincular con otros entrenadores de natación, empecé a ir a la pileta para entender también por qué los chicos llegaban al gimnasio como llegaban, con la cara de cansancio o con un nivel de cansancio muy importante. ¿Cuál era el motivo? ¿Qué hacían en la pileta? ¿Cómo lo hacían? Tratar de entender la palabra no me siento muy agarrado, que es una palabra típica de la natación, y yo por no venir de ese deporte no la podía percibir o no la podía entender. Entonces, eh, y ahí también surgió la cuestión de empezar a hacer biomecánica, empezar a filmar a los chicos, porque con el primer deporte que empecé a hacer filmaciones y análisis concretos, más allá de filmar algún videíto en el gimnasio, haciendo una cargada, un arranque, una sentadilla, empecé ahí, porque quería entender los ángulos, los movimientos al momento de nadar, en la partida, en las vueltas, en los estilos, para ver si podía ir un poquito más profundo en el entrenamiento de fuerza, ir un poquito más profundo, ya sea en las velocidades de movimiento, en los ángulos de movimiento, y ahí empecé a descubrir que era algo que me gustaba también analizar y dar una devolución inmediata, corregir, y bueno, de esa manera empecé a ir por mera voluntad a distintas piletas con distintos entrenadores, a que me dejen hacer los análisis, los videos, y a cambio de que yo les pueda dar una devolución a los chicos. Y así más o menos estos años 2009, 2000, sí, 2008, 2009 fue que me empecé a interiorizar también en el análisis biomecánico. Y bien desde la perspectiva práctica, no desde el laboratorio de los cuadros por segundo, el ángulo, la velocidad angular, no. Esta es la posición que estás haciendo, te aconsejo mejorar esto o cambiar esto, y filmemos de nuevo a ver si sale más rápido. Buscarle esa cuestión práctica y de feedback inmediato, y que no sea llevarme la información a la casa como si fuese el laboratorio y devolverlo a los 2 o 3 días cuando ya el nadador está con la cabeza en otra cosa o con otro trabajo principal. Entonces, mi idea fue esa también, darle esa vuelta de rosca a que la biomecánica se salga del laboratorio y sea 100% práctica y en el momento. Te voy a hacer una pregunta que me diste un pie terrible. ¿Cuál Dale. fue tu primera sensación? Yo, mi primer torneo grande era cuando se hacía el interfederativo que se hizo en Córdoba, ¿sí? Ajá. Que fue Bien. el primero y el último interfederativo, o sea, el primero que fui y el último que se hizo. En el ¿Cuál fue? 2009. No me acuerdo, 2008, 2009. 2009. 2008, 2009. Sí, 2009. no Sí, me yo acuerdo. fui a ese interfederativo. Bien, que fue en la pileta del Kempes. Claro. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Porque la energía que mueve un torneo de primera no, es muy difícil sentirla
en otras cosas. Un torneo de calidad. Exactamente, es un torneo de calidad y en ese momento muchísimo más numeroso de lo que nos acostumbramos los últimos años. De hecho, me acuerdo que la tribuna llena de deportistas, no de gente que iba a mirar, y al lado de la tribuna donde están todas las sillas, no daban abasto las sillas, gente sentada en el suelo, abajo de los trampolines de la pileta auxiliar también lleno de chicos y no cabía un alfiler el domingo que se corrían los 100 libres y corría José la última prueba, no cabía un alfiler en todo el escenario. Y la verdad que me chocó, me llamó mucho la atención y para mi nivel de experiencia como entrenador o como preparador físico fue como el primer roce con el deporte de alto rendimiento real. Era mi segunda vez que iba al CENAR en ese momento, tendría haber tenido 23, 22 años, y también me chocó porque era como el CENAR lo veía como un lugar muy alejado y al cual solo entraban algunos privilegiados. Al mismo tiempo, en ese momento la comunicación no era tan masiva, el internet lo tenían pocos, no había redes sociales, nada, entonces todo era más lejano, más desconocido. Entonces fue realmente un viaje muy bueno y una experiencia muy buena, muy enriquecedora por esa cuestión, por la variedad de cosas que veía, la pileta explotada de nadadores en la entrada en calor y realmente me llamó mucho la atención y me No, generó una gran imagen. no te pasó, a mí yo lo tengo patente el recuerdo en mi cabeza, entrar y decir, no sé nada. Sí, Esa sensación de vacío, decir, cuando vi, la primera prueba que vi, que creo que no me acuerdo, no me puedo acordar cuál era el programa de pruebas, pero me acuerdo que los chicos los vi subirse en el cubo y ya era otra historia. Era un silencio, todo el estadio en silencio, el tinglado, no se movía una mosca y de golpe escuchar el cornetazo para que largaran los chicos. Y vos diciendo, sí, tal todos cual. los libros que leíste, de golpe Al desaparecieron, diablo, se fumaron, así. al diablo. Eso, y después eh, a ver, aprender de toda la cantidad de nadadores que había, porque yo hasta ahí tenía conocidos, era José, Georgina, Cecilia, Cristel, y hasta ahí era mi conocimiento de los nadadores. Y había muchos más nadadores muy consagrados, quizá no con los galardones de Georgina o de José, pero que tenían Juegos Olímpicos encima, un montón de entrenadores que habían estado en mundiales, Juegos Olímpicos, y quería ver todo, y quería ver la entrada en calor de este, de aquel, o qué hacían estos después de correr una final de 50 libre, cómo era el regenerativo de cada uno. Uno hacía una cosa, otro hacía otra, la otra era parecía a lo que yo había leído o entendía, pero estos dos, que eran los dos mejores, hacían algo totalmente distinto o que yo no lo podía explicar desde lo que había visto en el profesorado, en la lectura, en la licenciatura. Entonces eso me abrió muchísimo la cabeza porque ahí te das cuenta que hay un montón de caminos para lograr lo mismo. O en el mismo deportista a lo largo del tiempo usás para lograr lo mismo distintos caminos. Por ahí, cuando uno sale del libro recién, o está saliendo del instituto o de la licenciatura, tiene la visión un poco más chica, pero no porque te hayan enseñado mal o porque hayas aprendido poco, sino que la visión se amplía cuando estás en el campo de batalla, por así decirlo. No, aparte, yo siempre digo lo mismo y siempre me dijeron lo mismo. Y vos imaginate vos tratando de transmitir eso en un aula. A chicos que No, recién salen del profesor y entran a una licenciatura. No puedes explicarlo. Señores, no, 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 vayan no. y golpense con el mundo, porque es así, ¿no? Claro, el libro te enseña esto, pero después van a encontrar un montón de cosas, y hasta cosas que son antifisiológicas o científicamente inexplicables, pero capaz que a un tipo le funciona, a uno solo. Capaz que en tu vida como entrenador te toque un tipo así o no, pero también puede pasar y tenés que aprender que puede pasar porque es biología, no es matemática. Entonces hay una tendencia, pero uno tiene que estar abierto a desviarse de esa tendencia, porque tenés individualidades todo el tiempo. Tenés a esta altura del partido, ya la respuesta la conozco, pero tenés ese apetito por aprender más fuerte que hace un par de años atrás. Sí, y tengo momentos también.
Yo calculo que son momentos por el estrés que uno lleva o porque a veces está muy enfocado en algunos procesos de entrenamiento o enfocado en solucionar tal tarea. Pero sí, tengo momentos o semanas que invierto muchísimo tiempo en la lectura, o hoy están buenos así las entrevistas como esta, o presentaciones o resúmenes que hacen algunos entrenadores y los suben a YouTube y que hacen también más ameno el incorporar conocimientos, ya sea porque tenés la imagen, tenés la descripción más gráfica, y también te saca un poco de simplemente leer, porque cuando te explican ya el tono de voz, los acentos, las comas y el ejemplo te amplía mucho más hacia dónde va el contenido. Pero sí, tengo momentos en los que no quiero parar de leer o aprender, o que se me mete en la cabeza un tema y hasta que no me encontré todos los papers que haya de los últimos 2 o 3 años de ese tema y haya hablado con 2 o 3 personas que tengan mucho más conocimiento y más horas de experticia en ese tema, no paro. De ¿Cómo? hecho, ayer te doy un ejemplo, Dale. en un grupo que estoy con preparadores físicos de vóley, un preparador físico que está trabajando en el exterior ahora, que está con la selección de Estonia, si mal no recuerdo, subió un tópico al grupo y estuvimos charlando en el grupo hasta hace un par de horas sobre solo ese tópico, y en el trayecto me debo haber leído 8 o 9 papers buenos, de buenas páginas de publicación sobre el tema, y ya crecí un montón, ya me siento un experto en un tema que tenía conocimiento de oreja, pero por lo menos ya tengo mucha lectura encima para hablarlo de par a par con el que tiene realmente experticia, y al mismo tiempo, si algún alumno en el profesorado me pregunta, tengo una respuesta mucho más amplia sobre ese tema. ¿Cómo te paras hoy día delante de un grupo como te parabas hace 10 años atrás? Y hoy me he parado mucho más tranquilo y sin transmitir mis sentimientos, ni transmitir o trasladar ansiedad, o transmitir quizás excitación cuando hay que excitar a los deportistas, y si no, mantener una línea tranquila para mantener los momentos de la sesión en función del objetivo de trabajo. Y no sé, con muy poca ansiedad a que salga o no el trabajo. Antes estaba muy preocupado, antes de un trabajo principal, por ejemplo en la pileta, de que el trabajo saliera. Y después, con el tiempo, aprendí que no todos los días salen los trabajos principales como uno quiere, y tiene que estar tranquilo que si no sale hoy, lo podemos ajustar y hacer algo que nos prepare para mañana poder hacerlo y hacerlo en buenas condiciones, y que en vez de hacer 4 trabajos fuertes en una semana, hacer 3, pero los 3 realmente salieron bien, y no hacer uno muy bueno y los otros 3 muy malos, pero empujarlos hasta el final, es mucho más productivo. Entonces me tomo la sesión de entrenamiento, ya sea en el borde de la pileta, en la playa o en el gimnasio, con mucha más tranquilidad, y tratando de transmitir esa tranquilidad incluso a los chicos cuando no salen las cosas. Decir, bueno, mal día, vamos con otra cosa que sí hoy pueda salir bien, saquémosle provecho a lo que podemos hacer bien hoy, y mañana reajustamos, porque también de eso se trata, un plan, que eso, por ejemplo, muchas veces lo que no terminamos de entender en un profesorado por nuestra etapa de la formación como alumnos, es que el plan, hay un plan a largo plazo, el macrociclo, el meso, la semana, las sesiones, pero cuando uno está en el profesorado no está lo suficientemente maduro para entender que hay que tener muñeca y flexibilidad, y si hay que por un día reajustar toda la semana, eso está mejor a veces que quedarse con la semana de laboratorio y respetarla a la rajatabla. Eso es lo que más he aprendido los últimos años, sobre todo. Ahí el Bochi siempre nos dice, el plan es que no hay plan. El que lo escucha de afuera dice, ¿cómo que no hay plan? No, sí, plan hay. Claro. Lo que pasa es que siempre tenés que tener la capacidad de ver qué es lo que está pasando. Claro, exactamente. Pasa que ese concepto del Bochi, que se lo he escuchado varias veces, lo planteas en un profesorado No te y los entiendo. mareás más a los chicos, porque no lo entienden, porque todavía le faltan las horas de exposición teóricas y prácticas para entenderlo. Quizás es un concepto que lo podés hacer en una licenciatura o en un posgrado, donde ya
el auditorio tiene un rodaje como profesional mucho más grande, entonces entienden la profundidad del concepto. Cuando yo iba al profesorado, yo me preocupaba, me exacerbaba y trataba de devorarme todos los libros de planificación que había, todos. O sea, vos nombrá un libro que haya salido y yo lo leí. Con los años, lo que menos quiero leer en mi vida es un libro de planificación porque ya me dan asco. Esa es la sensación que tengo, repulsión y asco. Si se entiende el concepto de lo que quiero decir, me empecé a dar cuenta de que cuando yo quería transmitir algo, gritaba, por ejemplo. Yo transmitía algo gritando, o transmitía algo imponiendo, o transmitía algo como un concepto duro, sellado y cerrado. Porque yo veía que los otros lo hacían así, pero en realidad no lo hacían así, es lo que yo veía. Mi falta de experiencia es lo que veía, pero no era así. Y hoy día estoy hambriento, desesperado y loco por tratar de aprender cómo que se me entienda cuando quiero explicar algo. Entiendo. Solamente Sí. eso. El plan ya está, la idea ya está. Ahora yo necesito que entiendan y convencer al otro que es capaz de. De hacerlo, sí. O que te entienda en qué estabas pensando vos cuando diagramaste esa serie o esa sesión. Que se entienda la Exactamente. filosofía de la sesión de entrenamiento. El espíritu, lo que nosotros le decimos el espíritu de la serie. Claro, ahí va. Sí, tal cual. Que se entienda el espíritu de la serie. Otro concepto que aprendí rápido, pero lo entendí casi 10 años después, es que la serie está viva, no es una cuestión estática. La serie tiene vida, la serie produce un cambio en la persona cuando la realiza y de la forma en que la realiza. Y a vos te permite ver cómo es la persona. El hecho de cómo realiza la serie te permite ver cómo es la persona. ¿Te ha pasado eso? Sí, hay series que están diseñadas para un formato de personalidad. Hay series que están, o ya aprendés a diseñarlas para aquel que es combativo y que no se quiebra ante ninguna adversidad, o que se le disparó el pulso, se le disparó el lactato, o que la serie no está saliendo, o diseñás una serie que vos pensás en la previa que no le va a salir para llevarlo al límite del esfuerzo, y esa misma serie a otras personas quizás no se la podés tirar porque se quiebran en la mitad de la sesión y se va al diablo la sesión. Entonces tenés que diseñar quizás una serie que tenga pequeños objetivos dentro de la serie, que el deportista lo vaya logrando, y cuando logra 2 o 3 de esos objetivos ya se hace inquebrable y le podés meter la parte dura y el desafío de realmente ponerlo al límite. Y eso te pone, o al principio cuando empezás con un deportista, te revela la personalidad del deportista y cómo diseñar la serie para ir encaminándolo. Incluso el concepto de que la serie está viva también es que, esto me lo han enseñado por ahí los deportistas con más trayectoria, y que entrenan para mejorar, no entrenan para entrenar, o que si te dicen, che, vamos a sacar esto y poner esto, lo hacen porque la quieren hacer más difícil a la serie, y no porque te quieran robar metros o intensidad, o te quieran, che, en vez de hacer 3 de 100, si hago uno de 50 me voy. No, el que te tira, che, si estos 3 de 100 los hacemos así, o juntamos este y hacemos un 200 y uno de 100 por esto, y vos estás viendo que el loco la quiere hacer más difícil, vamos para adelante. Y eso lo vi con los nadadores más experimentados y con más trayectoria, que no van a la pileta o a la pista de atletismo o al gimnasio a perder el tiempo, sino que van a muchas veces a redoblarte la apuesta. Y te dicen, che, mirá, me parece que esto lo puedo hacer más difícil de lo que me lo planteaste. Vamos para adelante. A veces al principio de la serie y a veces en el medio de la serie. O te dicen, vamos uno más, o vamos otro. Y eso está bueno también de tener esa flexibilidad, porque le terminás planteando algo mucho más duro que lo de entrada, y progresás mucho más en la evolución del entrenamiento. Hay una idea que una vez me transmitieron, que es la siguiente. El deportista, en realidad lo voy a explicar desde el otro lado, el entrenador debe estar más loco que el deportista, porque en el momento en que el deportista supera al entrenador, esa relación se rompe, se quebró.
¿sí? Porque no existe más el desafío. Cuando el entrenador comienza a depender del deportista y no viceversa, y entiéndase esto no como una relación de poder, si queremos hablar en términos filosóficos, sino como una relación de que acá hay un objetivo a seguir y hay un puente para alcanzarlo. ¿Sí? El entrenador plantea un Bien, puente, un nexo para alcanzar el objetivo. Pero muchas veces el conocimiento, la experiencia y la actitud del deportista supera a la actitud del entrenador, por no decir que son medios tibios. ¿Sí? Eso a mí, en muchos años atrás, me pasaba mucho por desconocimiento. ¿Sí? Y yo tenía mucha sensación de frustración, porque yo no lograba que la historia fuera para el lado donde yo quería que fuera. ¿Sí? entiendo. ¿Te pasó eso? Sí, me ha pasado, pero más por el lado de la inexperiencia, de tener deportistas con un objetivo muy grande, sea un mundial o sea un juego olímpico, el mismo que yo tenía como entrenador, pero la experiencia del deportista como deportista en varios aspectos era superior a la mía como entrenador. Eh, por decir, tener que entrenar a alguien que ya tenía varios mundiales o que ya tenía un juego olímpico y yo no tenía como entrenador ni siquiera un campeonato nacional como entrenador de un equipo, por decirlo así, en esa magnitud. Entonces eso me ponía en una situación eh, de incomodidad en el sentido de decir, estoy a la altura de la situación, tengo la capacidad de llevarlo a este tipo que me vino a buscar para que lo entrene, pero tiene mucho más rodaje. De hecho, al principio en la natación, cuando ya me encontré en el borde de la pileta trabajando como entrenador, me encontré en eso, que con todos los chicos que estaba trabajando tenían ellos más rodaje como deportistas ya de alto rendimiento, es decir, deportistas que ya accedían a campeonatos sudamericanos o mundiales que yo como entrenador de alto rendimiento y contando las horas que tenía en el gimnasio y los deportistas que habían pasado por el gimnasio. Y eso era un desafío y también me tenía todo el tiempo, viste, a la defensiva o en la duda de, che, ¿estoy a la altura de este tipo o le estoy haciendo perder el tiempo? De hecho, en un momento también, cuando empecé a tener un éxodo de deportistas de diferentes lugares a mi gimnasio, viste que los resultados son un llamador. Es así, nosotros vivimos del resultado. Es así. A muchos les explicaba, mirá, no tengo experiencia con este deporte. Me pasó con Cecilia Carranza, medallista olímpica en los últimos Juegos con Santiago Lange. Cuando Cecilia vino a entrenar conmigo, ya tenía 2 Juegos Olímpicos, estaba buscando un cambio de preparador físico, allá por el 2014, y le digo, mirá Ceci, no tengo experiencia alguna en la preparación física con la vela. Todo lo que te puedo ofrecer es muchísimo tiempo, muchísimas ganas de aprender y dedicarte un montón de horas de lectura y molestarte un montón de veces yendo al astillero donde está el bote y acompañándote a navegar para entender un poco más. Le digo, ese es el riesgo que vos corres viniendo conmigo. Si bien he tenido deportistas de acá, de allá, de acá, esto es una cosa totalmente nueva y estoy dispuesto a aprender, pero es un riesgo mutuo que corremos. Siempre iba con eso. En un momento empecé a optar por esa cuestión, de ser muy claro y muy sincero con esos deportistas para que ellos realmente terminaran de analizar si era yo el preparador físico con el que querían trabajar, ¿verdad? ¿Y qué respuesta recibiste del otro lado? Del lado de ella, la mayoría de las veces, si no todas, vamos para adelante. Yo creo que ese sincericidio, por así decirlo, daba más hasta seguridad a los deportistas de que estaban con una persona que tenía el mismo nivel de compromiso que ellos tenían, o el foco sobre el objetivo tanto como el que tenían ellos. Y creo que eso me ha ayudado también a forjar buenas relaciones con esos deportistas, yendo así, sincero y bien de frente con mi forma de pensar y con mis conocimientos y mis desconocimientos. ¿Te pasó, me pasa muy seguido, ¿no? Pero te pasó que desde que sos entrenador de natación, vos ves los otros deportes y a veces no entendés cómo pueden entrenar tampoco? O, Sí,
o esa sensación de que sí, no están entrenando, están jugando. Eso no es deporte en serio. A mí me pasa todo el tiempo. Este, No puedo sacarme en a al- veces la lupa. sí, yo vengo del lado del atletismo, que de por sí ya no se entrenan tantas horas a la semana como en la natación. Y empecé a entender también que no se entrenaban tantas horas como en la natación, siendo un deporte de tiempo y marca, porque el estrés mecánico de correr tiene otra carga estructural que el estrés mecánico de nadar. Entonces ya no te permite acumular tanta cantidad de metros relativos a la disciplina u horas por eso. Y eso como que me abrió un poquito la cabeza a entender otras cuestiones. Y me pasó cuando empecé a trabajar con los chicos con la selección de beach volley en el año 2018. Es decir, pucha, ¿por qué entrenan tan poco? Y después empecé a ondear un poco más. Claro, los tipos hacen un movimiento único casi todo el tiempo, rotación interna con el brazo hábil y caen 100 veces de más de 60, 70 centímetros por turno de entrenamiento. Entonces es entendible también que no puedan hacer tantos turnos de entrenamiento o tantas horas, porque se agota la capacidad de trabajo en determinado tiempo antes de lastimarse. Entonces empecé a abrir un poco la cabeza y decir, en algunos deportes se entrena más porque tienen ciertas características fisiológicas y también la filosofía de construcción de base de cada deporte hace que entrenen más o menos. Si uno se va a la halterofilia, que son unos animales levantando peso, las horas que entrenan a la semana son poquísimas. Pero tampoco se puede entrenar mucho más, poquísimas comparada con la natación, ¿verdad? O con el triatlón. Pero es que más no pueden porque no da la estructura muscular, no dan los tendones y no dan los huesos para soportar tantas toneladas arriba del cuerpo. Entonces, al principio era muy crítico con otros deportes, muy tajante y hasta pecaba de pedante como entrenador de natación. Y después empecé a entender esas realidades de cada deporte y la filosofía también de construcción de cada deporte. Sí entiendo también que hay deportes en los que se podría entrenar mucho más de lo que se entrena y el limitante es algo filosófico o cultural del deporte y no lo físico o la posibilidad real de practicar más horas. Entonces, ¿Has podido, trato de... vos pudiste como entrenador romper paradigmas en otros lados? Sí, sí. Eh, a ver, con los chicos de fútbol hemos tenido en el gimnasio de distintos niveles, incluso jugadores que hoy todavía están jugando en primera división, y hemos roto el famoso paradigma de que las pesas te ponen lento, de que te quitan velocidad o que te lesionan en jugadores que hoy están jugando en primera y jugadores que han seguido jugando en ligas regionales y que veían las pesas como algo totalmente lesivo y en contra de su rendimiento en el fútbol, a que hayan entendido que es una necesidad para mantenerse sanos y para modificar cierto rendimiento físico, y en esos jugadores ha pasado a ser una necesidad, es decir, de ir al gimnasio obligados a que sea una necesidad ir al gimnasio, y si tienen que elegir entre quizás ir al kinesiólogo o ir al gimnasio, prefieren ir al gimnasio. Entonces, eso da una satisfacción de decir, bueno, a este tipo le llegamos y le hemos hecho entender lo que cuesta con el grueso de la población de ese deporte. Y de entrenar pesas me refiero a realmente entrenarlas, no ir al gimnasio a hacer un poco de musculación, sino entrenar realmente sistemático y ordenado. Y muchas veces el respaldo tiene que ser con el resultado y el crecimiento que vos podés medir ahí en el gimnasio y el que ellos pueden percibir en el partido. También me ha pasado con los chicos de la selección de beach volley de darle un orden a la semana, que por ahí no lo tenían tan claro, y aumentar la cantidad de sesiones progresivamente a lo que yo consideraba que ellos podían llegar, y al principio era como que, che, ¿tantos turnos vamos a tener la semana? Sí, porque hay algunos turnos que son para recuperar, no son para desarrollar. Y por ahí ellos tenían más instalado en la cabeza que era cada vez que se entrenaba al corte y a dejarlo todo. Y por ahí en deportes de tiempo y marca, como natación, atletismo, ciclismo, uno ya tiene instaurado qué días van a ser los días clave y qué días
son los que están orientados a recuperarse del día clave y qué días son los que están orientados para prepararse para el otro día clave. Entonces rompí en ese grupo también ese paradigma de que era o entreno a morir o no entreno. Y que hay días que hay que entrenar fuerte, hay días que hay que entrenar tranquilo, hay días que hay que recuperarse y que tengo un orden. Me he sentido satisfecho por lograr eso, porque le estás dando una posibilidad de mayor crecimiento al deportista e incluso educás al deportista para cuando deje de trabajar con vos e inicie otro proceso con otro entrenador, algo que yo lo veo como totalmente natural y no malo, sino que somos herramientas nosotros los entrenadores, así como para los entrenadores los deportistas son herramientas, y los deportistas están en todo su derecho, por cual fuera el motivo, de cambiar de entrenador, de cambiar de proceso, y me gusta dejarles esos conocimientos para cuando inicien un nuevo proceso, también sepan lo que están haciendo y tengan más fundamentos para preguntarle a ese entrenador por qué tal cosa, y no con la actitud de que ellos desafían al entrenador o esto no me convence, sino para que ellos aprendan y empiecen a confiar en el otro entrenador también. ¿Cómo entraste al mundo de las aguas abiertas? Bueno, al mundo de las aguas abiertas fue medio loco como entré ahí. Esto fue Como en el todo en la año, vida. como todo en la vida. Esto fue en el año 2014 que empecé. A ver, sudamericano, sí, porque los Panamericanos de Toronto fueron en 2015. 2014, una chica que sigo entrenando al día de hoy, que empecé como preparador físico de ella en el 2008, que es Julia Arino, que ha tenido múltiple representación mundialista en Juegos Panamericanos, Sudamericanos. Ella estaba entrenando en River, en Buenos Aires, y decidió en el 2014, a principios de 2014, volverse a Rosario a vivir acá, a volver con la familia, porque ya estaba un poco agotada de la vida del cenar, de la monotonía, de que vivía sola, y ya estaba un poco agotada, entonces volvió acá a Rosario a principios de 2014, fue a hablar conmigo para ver si yo la podía entrenar, con la finalidad de entrenar fondo y aguas abiertas. Yo en ese momento, mi experiencia como entrenador de natación era de pocos años, de 3 o 4 años, de estar en el borde de la pileta, planificando, y los deportistas que hasta ese momento había tenido no pasaban los 100 metros como distancia máxima competitiva. Entonces yo no me sentía en condiciones ni capacitado de afrontar un plan de entrenamiento de una modalidad totalmente antagónica como era una carrera de 10 kilómetros, que era la carrera principal de esta nadadora. Entonces cuando fue a hablar conmigo le digo, mira, yo sinceramente puedo volver a ofrecerte mi servicio como preparador físico, como lo hicimos cuando vos estabas en Rosario hace unos años, hasta que te fuiste a Buenos Aires. Eso no tengo problema, encantado de sumarme a tu equipo de trabajo. Lo que sí no me siento capacitado para entrenarte. Realmente vos estás apuntando a un sudamericano, a un juego panamericano, un mundial, y arriesgar hoy tan cerca de eso con una persona que no tiene experiencia me parece un poco osado. Le digo, te recomiendo ir con tal entrenador, que entrenador de otro club acá en Rosario, que él es el que hoy en Rosario más experiencia tiene con las aguas abiertas, y es un entrenador que tiene una pileta de 50 metros, el club tiene el río al lado, es decir, tiene todas las condiciones para desarrollar mejor que conmigo. Perfecto, fue a hablar con el entrenador, arrancó. En ese proceso, ella hace su mejor marca en 800 libres, en 1500 libres en pileta corta, clasifica a los Juegos Sudamericanos de Playa, es decir, estaba haciendo un muy buen proceso con ese entrenador, y no me acuerdo si fue septiembre, octubre de ese año, ella volvió a hablar conmigo y el entrenador volvió a hablar conmigo a ver si ella podía empezar a nadar definitivamente conmigo, porque ella era una nadadora que no era del club, de la cantera del club, y él ya había empezado a percibir algunas internas contra ella y contra él de parte de los padres. Viste que esa es una historia sin fin muchas veces en los equipos. Y él lo que no quería es que esa situación la empiece a perjudicar a ella. Y él,
por una cuestión familiar tampoco podía viajar a ningún evento con ella, entonces la iba a entrenar para no verla competir nunca, por cuestiones que habían surgido en ese momento. Eso es durísimo. Para un Entonces, entrenador sí, eso es durísimo. Es durísimo. es durísimo, es durísimo. Entonces me dice, vamos a hacer un traspaso, yo te voy llevando con los trabajos hasta que vos vayas aprendiendo y metiéndote. Y ahí sí era dejar a la nadadora en la pampa y la vía, porque se quedaba sin entrenador a meses de su selectivo para los Juegos Panamericanos. No era el mejor momento para soltarle la mano. Entonces, bueno, hicimos una transición muy ordenada, al mismo tiempo, como siempre, culo inquieto, fui preguntándole a un montón de entrenadores que estaban empapados con el tema de fondo, con el tema de aguas abiertas. Tuve que aprender a una velocidad avanzada muchos conceptos o la filosofía del trabajo de aguas abiertas, y por suerte también salió bien, porque siempre hay un poco de casualidad en muchas situaciones. Por suerte fuimos a mi primer carrera de aguas abiertas, que me acuerdo que fue en Vietnam en 2015. ¿Viste conmigo? Yo estaba en la Patagonia Vietnam, fue la primera ¿Vos competición. estabas en esa? Mirá. Me acuerdo. Mirá, casualidad, mirá que justo. Así que esa fue mi primera carrera de aguas abiertas, que había que hidratar desde la costa, ¿te acordás? Miento, pará. No, de un pontón. Yo fui a Necochea, clasificó el chico Está. con el que yo fui a Necochea y ahí fuimos a la Patagonia Vietnam. Así fue. Ahí está. Ahí me acuerdo. Y bueno, esa carrera salió muy bien por suerte, se clasificó a los Panamericanos, y mi segunda carrera como entrenador de agua abierta fue en un Panamericano, y a las 2 semanas fue en un Mundial. Es decir, fue un crecimiento, o sea, no pasé por la base de las aguas abiertas en ningún momento, que eso lo voy a pagar en algún momento. Yo sé que lo voy a pagar como entrenador, porque también uno tiene que tener conocimiento de la base y tiene que tener fundamentos para volver a la base, porque es un círculo siempre esa cuestión. Pero mi crecimiento así con las aguas abiertas fue exponencial en un semestre, por así decirlo. Qué loco, ¿no? Y la experiencia del PANA y del Mundial fue una cosa increíble, porque realmente me hizo crecer muchísimo de golpe en mi visión de cómo entrenar las aguas abiertas, tanto desde lo metodológico, fisiológico, como lo estratégico, cuestiones que ya hemos hablado otras veces también. Vos sabés que es muy loco el tema que nombraste, un tema que para mí es clave y es una espina, como la sentís vos, que es el tema de la base. ¿Por qué te digo que es clave? Porque yo, por ejemplo, no tengo experiencia trabajando con niños de 12 años para abajo. Y Tampoco, en el gimnasio sí, en la natación no. yo considero, y el otro día hablando con Fernando, me lo confirmó y me explicó algo muy loco, que el entrenador que más tiene que saber quién está en la base, no arriba. Todos tienen que saber, pero el trabajo de base es tan clave, es tan importante y tan despreciado por algunos profes. Algunos profes creen que trabajar con los niños en la parte de base es, no sé, ser el último orejón del tarro. Y nada que ver. Si vos entendés lo que es la pirámide, nada que ver. De saber que de vos depende que la pirámide siga creciendo, no. Entonces, es un cambio de paradigma y yo siento eso, yo siento que tengo un defecto de formación de trabajo con los niños muy grande. Que también en algún momento voy a pagar seguro. Yo tengo como proyecto, desafío personal, en algún momento trabajar en escuela de natación, en la base de la pirámide. Es decir, en algún momento. Hasta acá llego. Yo siempre digo lo mismo. En algún momento lo voy a hacer. Tiempo. No, yo lo tengo ahí armado. De hecho, estamos en este momento trabajando en un proyecto y quiero trabajar en la base. Seguir trabajando en mi gimnasio con los deportistas de nivel, porque eso también es lo que por lo menos a mí me vuelve loco. Como sé que también hay entrenadores que les gusta trabajar en la base y no quieren saber nada con el rendimiento. Y es súper entendible y respetable, pero yo quiero tener ese proceso de 4 o 6 años pasando chicos para arriba. Tomá para vos, tomá vos, seguí entrenándolo, pero formarlo. De decir, dejar en una camada de chicos, dejar mi huella de mi filosofía, de la construcción de los fundamentos y demás, y que después el entrenador los reciba construidos y que los tenga que entrenar. Lo tengo claro eso y estamos trabajando para eso. ¿Viste lo que decía el Fer? Que hay un punto en que los entrenadores cuando cumplen 60, 65 años, sí, en vez de jubilarlo, los pasan a trabajar. Los pasan a la base. Eso vos sabés que me cayó, dije, Es increíble.
Esa entrevista la vi 3 veces y las 3 veces paré a esa parte y la escuché y lo volví a escuchar y lo volví a escuchar y lo volví a escuchar. A Y ver, yo lo escuché de él una vez charlando en un viaje y lo había escuchado de Raúl Araya también, que había tenido una experiencia laboral y intercambiando con diferentes entrenadores, había escuchado eso, o no sé si había vivenciado eso estando ahí, y me acuerdo que en un campus lo contó y me resultó sumamente, sumamente interesante. sí, sí. ¿Qué impresión te dieron las aguas abiertas? Ya fue medio choqueante lo tuyo fue demasiado acelerado por ahí. Fue un Demasiado proceso, acelerado. fue un proceso que te pusieron nitro y vamos, dale que va. Pero yo las aguas abiertas lo veo como algo tan fascinante, desde la estrategia, desde el proceso de Eso. formación, lo veo tan apasionante, una carrera tan completa, tiene todo. Eh, Eso me resultó muy atractivo porque no tenés que dejar de descuidar el entrenamiento de pileta, entrenando a distintas velocidades, es decir, no dejás de entrenar a un nadador de pileta, pero al mismo tiempo tenés que generar series o parte de la planificación que tenga un componente estratégico muy grande, toma de decisión, toma de decisión en extremas condiciones de fatiga, ver cómo o investigar. Yo me vuelvo loco, me dicen, che, tenés que viajar a tal lugar porque vas con la selección o vas con tu atleta y lo primero que hago es empiezo a buscar de Weather Channel el clima, cómo va a ser en esa época, cómo va a ser el viento, de qué lado va a soplar el viento, cómo va a ser la temperatura del agua en los últimos 10 años en esa fecha y saco un promedio, cómo le afecta el viento, la alimentación, qué tenemos, cómo se come en ese lugar del mundo, a qué hotel vamos, el hotel está tanto del lugar de competencia, tenés un supermercado que podés conseguir comida que de la que nosotros comemos ahí cerca, me empiezo a volver loco con todo eso, y quiénes van, y qué registros tienen en pileta los que van, entonces vos ya podés empezar a indagar que este puede ser fuerte cerrando, pero este se te puede prender en el pelotón, cómo corrieron esos que van a ese evento las últimas 6 carreras, qué estrategia, si salieron a nadar fuerte, nadaron guardados, explotaron al final, entonces empezás a jugar con todas las opciones y empezás en esa parte final del proceso a educar al nadador a que, o ponerlo en contexto de cuántos escenarios se pueden llegar a dar el día de la carrera para que esté atento y después empezar a jugar con la hidratación, cómo vamos a hidratar, cuándo, si pasa esto, hidratamos acá, si pasa esto, aguantamos 2 vueltas. Y eso está bueno porque es muy distinto a pileta, que vos vas a correr una distancia con determinado ritmo de brazada, con determinado número de subacuáticas, pero lo que haga el rival no te tiene que sacar de tu plan original. Entonces son 2 modelos de planificación distintos por la cuestión estratégica, que te lo cambia radicalmente. Eh, vos como docente, la pregunta es un poco más profunda. A ver, estoy tratando de resumírtela. ¿Cómo se prepara el que prepara? Voy a volver a repetir. ¿Cómo se prepara el que prepara? ¿Cómo se prepara mentalmente? ¿Cómo se prepara físicamente? ¿Cómo se prepara intelectualmente? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo crees vos que se debe preparar? No como que se debe, porque no hay una fórmula mágica, pero estos requisitos no pueden faltar en una persona que se prepara para preparar a otro. Vos decís como entrenador ¿Cómo en sí, entrenar? es decir, primero tener la vocación al cambio continuo, tanto sea al cambio del plan de entrenamiento, lo que hablábamos hace un rato, como a cambiar el punto de vista. Si vos tenés una visión de esto lo vamos a entrenar de esta manera y hablaste con 3 o 4 expertos del mismo área y los otros 4 lo entrenan de una manera totalmente opuesta, decir, bueno, quizás también hay otra manera de llegar, o esa manera realmente es mucho más consistente y más precisa de la que yo utilizo. Vamos a empezar a cambiar. Vamos a hacer series planas. Toda mi vida hago series planas y, che, cada vez están entrenando más con series progresivas o series cambio de ritmo. Vamos a cambiar.
Es decir, estar siempre abierto al cambio en el día a día, como al cambio de uno en su metodología y filosofía como entrenador. Y después tener mucha vocación a estudiar, tanto a estudiar la parte teórica, los nuevos conocimientos, la nueva bibliografía, las nuevas publicaciones, como a estudiar la evolución del deporte en sí. Una de las tareas que hago como biomecánico es analizar carreras, y tengo la suerte de, en los últimos años, acceder a las mejores carreras de nivel mundial, porque uno va conociendo gente que está en tal torneo, en tal, y le pedís, pasame tal carrera, subime tal carrera, puede ser bárbaro, y vas viendo cómo las pruebas van evolucionando con el tiempo. La manera en la que Ledecky corre los 1500, con el estilo que corre y con el ritmo de brazada que corre para casi su 1,80 m, hace 8 años era impensado que una nadadora de esa envergadura pudiera nadar con ese estilo, que es un estilo más de 200 y de 100, 1500 metros. ¿Cuál es la resultante? Que tiene las 20 mejores marcas de la historia, y el récord mundial está 20 segundos más rápido que la segunda mejor marca de otra mujer. Entonces ella rompe un paradigma, y si uno empieza a estudiar esas tendencias, o puede empezar a ver con tiempo esas tendencias, uno puede adelantarse a la media del mundo y ganar por estar atento a esas cuestiones. Seguro, o creo que lo charlaste con Fernando, o lo escuchamos en el curso de él, cómo Ana Marcela, su nadadora, estaba construida como una nadadora de aguas abiertas clásicas para los Juegos de Beijing, y hoy tiene un contenido de entrenamiento de pileta que no tenía hace 13 años atrás. Entonces él vio ese movimiento, que cada vez había más nadadores de pileta que se abocaban a las aguas abiertas. Entonces el modelo de planificación hay que cambiarlo, porque esa es la tendencia. Entonces, cuanto uno más estudia eso y más estudio de casos hace por su cuenta, se puede empezar a adelantar a los rivales, o a la situación, o al contexto. Sí, volvemos al mismo punto. Cuando yo te pregunto cómo se prepara el que prepara, es cómo se prepara el que prepara también para producir cambios en el otro. Porque uno tiene que estar dispuesto a sufrir cambios en uno mismo. Tal cual. Tal cual. Incluso creo que parte de la preparación es como entrenador, es saber todas las cosas que hay que dejar de lado para continuar con esta carrera como entrenador, porque demanda muchísimo tiempo, tanto en el campo de entrenamiento, ya sea en el borde de la pileta, en la pista, en el gimnasio, como las horas que uno invierte después en su casa, relevando lo que pasó y reprogramando lo que viene. Al mismo tiempo tiene que viajar, y el que tiene familia, tiene sus hijos, su mujer, tiene que saber que le va a estar quizás muchas veces dando mucho más horas o dedicación a su profesión que a su familia. Entonces también hasta tiene que estar preparado para, y esto es duro, a futuro, que tus hijos no te valoren como vos esperás que te valoraran, o que tengan el aprecio que vos esperabas que ellos tengan para con vos, o hasta esperarse el no poder sostener la relación con tu pareja, por una cuestión lógica, porque no estás, y no lo veo ni como bueno ni como malo, es que uno elige, pero quizás a veces de joven, como no tiene el conocimiento, no se prepara para elegir de la manera, no sé si correcta, o la manera que a menos gente lastime o a menos gente deje de lado. Si vos te pones, Ale, a pensar en tus pares que están en el alto rendimiento, como yo lo he hecho muchas veces, son muy pocos los entrenadores de alto rendimiento que no están divorciados. Entonces, eso es lo que también hay que adelantarse. Ver a largo plazo y decir, bueno, hasta decir, me voy a dedicar al alto rendimiento hasta tal edad, y cuando llegue a tal edad, bajo a la base y me dedico a la familia. Lo puedo hacer como una elección de vida también, y es totalmente válido, porque sabés que de la otra manera la posibilidad de que algo no funcione, ya sea en tu familia o en el ámbito deportivo, es probable. No son todos los casos. Hay muchos entrenadores de alto rendimiento que están felizmente casados después de 30 años y han pasado por 1000 y una batallas deportivas, y
pero bueno, no es fácil y no todos los contextos son para todos por igual, y es algo para lo que uno también se tiene que preparar en la previa como entrenador. Y está bueno siempre que un entrenador más grande te lo haga ver, porque cuando uno tiene 20, 22, 25 años no lo ves, porque su visión es otra a esa edad. Una vez el Bochi, una de las primeras charlas que tuve con el Bochi fue, y el concepto que me dijo fue, el costo social que paga una persona por ser entrenador es muy alto. El costo social que pagás por ser Sí, entrenador, y vos tenés que preparar a tu familia para que pueda seguir el ritmo que vos seguís. Porque dice, vos tenés hijos, vos tenés 100 nadadores y tus hijos son el nadador 101, 102 y 103. Y es así. sí, Y el es que así. quiera renegar de eso, yo esta charla la he tenido con 1000 exnovias, mil exnovias, y siempre caemos en lo mismo, diciendo, no, pero eso puede cambiar. Vos tenés que buscar un equilibrio. Y no, no puedo buscar un equilibrio porque soy un descerebrado, soy un No, desequilibrado. Me es dedico a que esto. el equilibrio en el alto rendimiento va, la balanza está equilibrada a favor del alto rendimiento. Entonces, el tiempo del alto rendimiento, el tiempo de la familia, esta es la manera de que esté equilibrado para que esto funcione. Exactamente. Si vos querés que lo otro funcione, tenés que invertir la balanza a veces. Y las dos elecciones son válidas. El tema es que uno tiene que tener claro la consecuencia o la posible consecuencia de cada elección. Salvo un dicho, no vamos a dar nombres, que me dijeron también, por ahí, que me dijeron, si vos sos el loco que se sube arriba del colectivo, la loca que te acompaña o el loco que te acompaña está tan loco como vos. O sea, se sienta atrás o al costado tuyo y está tan loco como vos. Sí, también. Esa es otra posibilidad. Esa es Este, otra posibilidad. Lo he visto, ¿eh? exactamente. Es real, ¿eh? ¿Eh? Lo he Es visto, real. lo he visto, lo Sí, he sí, visto, sí, lo he sí. visto, lo he visto, Es real, tal cual. lo he visto. Pero me parece que es parte de esa preparación y uno tiene que tenerlo claro. Yo en mi vida personal no reniego de decir, viernes, nos juntamos a comer un asado con los chicos y entrenan al otro día a las 6 de la mañana. Mm, No voy. mm. No voy porque sé que voy con el asado, con lo que haya tomado, o haya comido poco asado y haya tomado poco, seguro me voy a acostar tarde. Y no puedo ir a las 6 de la mañana a entrenar acostándome a las 12 o a la 1 con tan pocas horas de sueño, porque puedo no tener resaca, no puedo tener malestar, pero dormí poco. Y mi capacidad mental no está al 100%. Y si yo pretendo que el deportista esté al 100%, yo tengo que estar presto para darle el 100% como entrenador. Y eso en mi forma de ver eh, no funciona, entonces no sacrifico el asado con mis amigos. Elijo ir a entrenar al otro día a las 6 de la mañana. No, no es Mira, que me pesa dejar de lado lo otro, sino que elijo. Y hoy no, lo tengo no, más que claro, más que nunca lo tengo claro eso. no, obvio, obvio. Y aparte, es una uno apuesta y si uno se equivocó uno. No, no, no involucró a los demás. Uno se equivocó. Exactamente. Uno es responsable de las acciones. Y qué curioso que dijiste, yo siempre consideré que el entrenador, la mejor forma de no faltarle el respeto al deportista es estando íntegro en el momento de presentarse. No puedes caer con cara de sueño, no podés caer no dándole bola, no podés caer de mal humor, no podés caer, no podés, porque ese tipo vos lo tenés que movilizar, vos tenés que cambiarlo Exactamente. espiritual y físicamente de un punto a otro punto. Tal cual. Entonces Y uno tiene que estar en las mejores condiciones para eso. Y entonces ahí va, es la sumatoria de esas elecciones. En lo personal me ayuda mucho de que mi grupo grueso de amigos somos todos entrenadores. Entonces, o son profesores de educación física. Entonces, si bien ellos por ahí no tienen porque también es atípico el entrenar a las 6 de la mañana, salvo en la natación. Entonces, por ahí ellos que son de otros deportes no tienen que levantarse tan temprano, pero sí entienden la necesidad de uno y el valor de importancia que le da uno a cada entrenamiento, entonces se hace mucho más fácil que ellos como amigos entiendan las veces que no voy. Y eso está bárbaro porque te pesa menos el decirle que no siempre a tus amigos o decirle que no siempre que sea un día de semana. Y eso lo hace mucho más fácil también. no, para colmo, el día sábado yo siempre tengo esta sensación, que vos te sacás una mochila de energía y se la pasás al nadador, porque es el último turno o el anteúltimo turno,
el tipo está muerto, no quiere saber nada, escucha una serie fuerte y te hacen así, se meten la cabeza dentro del agua, y vos te tenés que sacar esa mochila de energía y pasársela al otro. Yo termino de Exacto, entrenar un entonces, sábado, termino al mediodía, yo arranco a las 7 de la mañana, termino a las 12 del mediodía, porque empalmo con los chicos de natación, salen y empalmo con los chicos de triatlón. Después tengo que dormir una siesta porque no sirvo, mi cabeza no sirve para nada. Termino sí, tal cual, es así, fundido, es termino. así. Termino Me pasa desgastado, exactamente lo mismo. desgastado completamente. Y vos decís, si no hiciste nada, ¿qué no hice nada? Moví energía, No, 4 o moviste 5 gente, horas moviendo energía estuve, así, tucu, tucu, tucu. tal Entonces cual, pasa y por eso ahí. también pasa por ahí, es muy desgastante y es parte para lo uno aprende a prepararse y a moderar las energías también en la semana, porque no podés estar al 110% como entrenador todos los días de la semana. Entonces uno también aprende a cuándo darlo todo como entrenador y cuándo estar más tranquilo y más sereno y menos sentimental en el entrenamiento para también uno tener un respiro y llegar entero al final de la semana. Vos sabés que yo antes me perseguía porque, como buen obsesivo que soy, no sé si conocéis esa historia de los obsesivos, eh, antes yo a veces notaba que la clase o algo lo daba por inercia, o sea, con los recursos que tenía, la clase pasaba y salía bien, pero yo había puesto el 20% de mí. ¿Me entendés? Yo siempre pensé, siempre, e intento hoy día también decir, si viene el 100, yo trato de dar el 130. O sea, siempre es al máximo, al tope. La consecuencia de eso es que a veces terminas tan agotado y tan muerto que no te puedes ni recuperar. Entonces aprendí a aceptar de vez en cuando que no puedes dar el 100 y si a veces el sistema funciona y vos simplemente pasás y no hiciste un cambio, está bien. No siempre. No estar en una actitud de comodidad, pero me ha pasado una o dos veces en la semana que no tengo energía. A veces yo arranco a las 7 de la mañana y termino la clase a las 10 de la noche. La clase de la Claro, noche la no es doy la mejor del día. no, la doy Mm, con el suspiro, con lo que me queda. claro. Sí, eso es lo que yo te decía, que aprendí con el tiempo a moderar las intensidades. El compromiso es 100%, o siempre es más que el del deportista. Siempre tengo eso como filosofía. Vos me das el 90, yo te voy a dar el 95 como entrenador. Ahora vos me das el 100, yo te voy a dar el 105 y así. Siempre voy a estar en un nivel de compromiso o a tratar de estar en un nivel de compromiso superior al del deportista para empujarlo, porque es la única manera de empujarlo. Pero sí aprendí con el tiempo eso, a moderar eh, la intensidad en función de la necesidad de la sesión de entrenamiento o de la clase también. Porque me ha Yo, pasado eso, de salir de dar clases y ni acordarme de lo que di en la clase. Y ahí me da la pauta que lo hice por inercia. bueno, esa sensación, cuando yo me doy cuenta que me pasó eso, me enojo conmigo mismo. Me enfurezco. Claro, sí, sí, exactamente. Me, Lo me agarro mismo. un estado de furia conmigo mismo. Digo, no puedo ser tan estúpido. Y Pues no diste la clase en plenitud. después cuando duermo, cuando logro dormir un poco, es como que bajé un decibel, pero Se te pasa. se me pasa. Pero sí, yo soy muy diferente cuando estoy dormido cuando no estoy dormido. Mi nivel de energía es totalmente distinto. Ah, bien, 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 bien. Es totalmente distinto. Te voy a hacer dos preguntas más y después te voy a hacer una pregunta que no te la voy a hacer yo, sino que te la va a hacer otra persona, ¿sí? Que yo siempre pido, yo esto se lo robé a Alejandro Dolina, yo siempre pido que la persona que entrevisto me deje una pregunta para la próxima persona que no sé quién es. No tengo ni la más pálida de quién va a venir, pero que me deje una pregunta que siempre le hubiese gustado hacerle a un entrenador o a otra. Bueno, Te voy a hacer una pregunta, primero sencilla y la segunda pregunta te voy a meter en un problema, como a mí me gusta. dale. Vamos a la pregunta sencilla, que es, si vos agarraras al Germán de hace 10 años atrás, ¿qué le dirías? Bien, se me vino rápido la respuesta a la cabeza. A ver cómo la traduzco en palabras. Quizás que no se ofusque tanto o con no se frustre tanto cuando los resultados no son los esperados. A mí me pasaba eso, o que no, decirle que no cargue tanto con la culpa o la responsabilidad de que el resultado no fue el deseado. Y que hay cosas
que no son controlables ni por el entrenador ni por el deportista. Esto me pasó mucho con natación y con tiempo y marca en general, de hacer un proceso espléndido, llegar al torneo y que salga cualquier cosa, menos lo esperado, o sea, un mal tiempo, un mal desempeño, un mal rendimiento, o que te gane un rival. Y cuando pasaba eso, soy tan autoexigente que me echaba la culpa y la responsabilidad de todo. Y el proceso es entre dos, entre el entrenador y el deportista, y por más que los dos incluso hagan todo bien, hay cosas que no son controlables y no son predecibles. La respuesta al entrenamiento, uno puede predecir una posible respuesta, pero eh, no es 100% certero, sino en cada torneo que los chicos se tirarían al agua o irían a correr o a pedalear, bajarían sus marcas, y no es así. Entonces, es decirle eso, que no cargue con la responsabilidad y la frustración de no haber logrado un resultado cuando el proceso estuvo correctamente hecho, desde el conocimiento o el entendimiento de ese momento, de qué está bien hecho y qué no, porque también eso es relativo. Si lo que hace 10 años yo consideraba que estaba bien hecho, hoy no lo veo tan bien hecho. Y dentro de 10 años va a pasar lo mismo con lo que estoy haciendo hoy, que considero que lo estoy haciendo bien. Así que esa sería la respuesta. Bien. Ahora te voy a hacer la pregunta complicada, que espero que a mí no me la hagan jamás. A ver. Quiero que me definas para vos qué es el amor. El amor. Qué complicado. Lo sé, por eso la hago. Qué bicho, esta no me avisaste, no me cantaste en el Y repertorio que no, iba a estar. y no, por eso me gusta el truco. Bien, es buena respuesta. No sé si eh, puedo dar una definición, pero creo que va muy de la mano con la pasión y el compromiso. Creo que o lo identifico, es lo primero que se me vino a la cabeza, es pasión por algo, por lo que fuera, por una actividad, por un desempeño, por una forma de pensar, por otra persona y el compromiso con eso. Eh, Eso sería lo que me ayudaría a definir la palabra amor. Bien. O sea, Bien. sí, desde esa perspectiva me considero un enamorado de lo que hago todos los días. Porque lo hago porque me vuelve loco hacerlo, soy un apasionado de hacerlo todos los días, y los días que no lo puedo hacer eh, me fastidia, y lo hago con un compromiso del 110%. Es decir, cada tarea que yo me comprometo con alguien o con la tarea en sí, la hago al máximo de mis posibilidades. No tengo medias tintas en el hacer, en el compromiso de mi profesión. Bien, bien. De ahí deriva un poco también que uno no puede dejar de ser la persona que es por otra persona. Y eso es importante que todo el mundo lo entienda, todo el mundo que se vaya a dedicar al entrenamiento. Uno no puede, la pasión por entrenar no es algo que uno lo apaga de golpe, no es que es un interruptor que uno lo apagó y pasó a tener Claro, una vida estándar media, no, no se puede hacer eso. Si no, tal estoy cual. seguro que un día de esto nos vamos a levantar llorando y no vamos a saber por qué. Es cierto, es así. Creo, no me quiero meter mucho en tu respuesta, pero creo que viene por ahí la historia. Sí, sí, va por ese lado. Mirá, hasta estaba pensando un ejemplo de hace 2 semanas, cuando acá en Rosario nos cerraron todo el tema de la actividad física, que un sábado me entero que ya el lunes no podíamos abrir el gimnasio a los deportistas en general, pero teniendo deportistas de selección, Ajá. contamos con un permiso para poder entrenar. Entonces, cuando salen todas las normativas, hablo con el director del club y le digo, tal y tal cosa, acordate que tengo estos 8 chicos dentro de un listado de Secretaría de Deporte de la Nación para poder ir a entrenar el lunes. Sí, tranquilo, perfecto, el lunes te abrimos las puertas del club de tal hora a tal hora, que es la que nos pediste, para ir con estos chicos, bárbaro, listo, perfecto. Es decir, eran 8 chicos contra los 130 usuarios que tengo en el gimnasio. Hasta ahí yo estaba tranquilo, es decir, me molestaba que estuviera cerrado el gimnasio en general, sí, como cualquier laburante. Y el resto de la gente, la que no iba a ir, es el grueso que paga la cuota y de la cuota que yo como, es mi sueldo.
pero eso que no me pudieran pagar o que tuviera que prorrogar los vencimientos de las cuotas, no me movía el amperímetro, no me ponía ni nervioso, ni me estresaba, ni me ponía a pensar, che, voy a poder sostener esto, me voy a fundir, me voy a quebrar, no. ¿Por qué? Porque ya tenía los planes para armar, para que toda la gente, como te contaba hace un rato, para que la gente hiciera en la casa, entonces ya sabía que el lunes a la primera hora apretaba una tecla y salían los planes para todo el mundo y ya tenía toda la gente, a todos los chicos entrenando. Entonces estaba bárbaro, el sábado bárbaro, domingo a la tardecita. Mirá, me llama el encargado de abrirme el club, me dice, mirá, me bajaron la línea desde arriba, que mañana no te puedo abrir el gimnasio. Después vemos si lo podemos abrir el martes o el miércoles. Ahí me agarró una locura. Decir, necesito entrenar con estos locos, porque estos tipos necesitan entrenar porque su tarea programada y su cuerpo hace acostumbrado que a esa hora, a las 9:30, entrenen las pesas por tal y tal motivo. Esto lo pensaba mientras hablaba por teléfono Sí. y estaba alterado y terminé esas horas antes de irme a dormir alteradísimo porque el otro día no iba a poder entrenar y esos no son los tipos que realmente me dan de comer. El grueso que no estaba pudiendo ir era el que me da de comer y después pensándolo tranquilo dije, qué bueno que me pasó esto, que me sigue movilizando el no poder entrenar por cualquier motivo, pero no por dinero o no por dejar de ganar dinero. Entonces, todavía sigo con la misma filosofía de cuando arranqué a trabajar, de que la prioridad era la actividad, la práctica, el deportista y en segundo plano el dinero. Mientras, en mi forma de ver, mientras el dinero alcance para vivir y yo pueda seguir haciendo lo que hago, yo estoy contento. Bien. Me parece una respuesta más que válida a mi pregunta. Bien, Ahí va, perfecto. te voy a compartir pantalla, ¿sí? Dale. En este momento te voy a compartir pantalla. Compartir. Te voy a llevar a esto y necesito que escuches con mucha atención. Daniel Garimán. Bien. Ahí lo tengo sin audio yo. ¿Sin audio? ¿Sí? Tengo que reprogramar. La pregunta que te va a hacer Daniel, ya me pasó el otro día, por eso te la voy a hacer igual. Pero la pregunta que te va a hacer Daniel es la siguiente. La escuché 30 veces. ¿Estás seguro que vos, para obtener algo, diste todo lo que podías dar? Vuelvo a repetir. ¿Estás seguro Sí. que vos, para obtener, diste todo lo... Es decir, vos querés que la pared que tenés atrás sea rosa. Vos fuiste, compraste la pintura, te fijaste cómo se pinta, compraste el pincel, compraste el fratacho, pintaste la pared, quedó. Vos hiciste todo lo que estaba a tu alcance para producir el cambio que estás buscando, o simplemente tenés la intención, pero te quedás a medio camino. Bueno, creo, y soy muy autocrítico en esto, que con todos los deportistas que me he comprometido en un proceso largo y serio, lo he dejado todo. Y volvemos a la retrospectiva. El haberlo dejado todo en un proceso hasta Beijing 2008 fue menos completo que el haberlo dejado todo en un proceso hasta Londres y en un proceso hasta Río y en el proceso hasta Tokio 2021. Creo que cuando uno mira para atrás, siempre decís, podría haber hecho esto también. Pero cerrando un proceso, decir, bueno, fuimos a tratar de clasificar a Beijing 2008, nos quedamos en la puerta con varios deportistas, terminó el proceso y te sentás a decir, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá fue todo lo que hicimos y creo que nunca me planteé, che, y si hubiese hecho esto, o si también hubiese, nunca me lo planteé. Y quizá va de la mano de eso, de lo pasional que soy y de lo que me comprometo en una tarea o en un proyecto que busco dejarlo todo el tiempo. Siempre después, hoy miro hacia atrás y, che, podría haber hecho esto y esto otro, pero lo pienso ahora que tengo nuevos conocimientos. Pero hasta donde daba mi capacidad de ver en ese momento, o en este momento que me decís, con tal y tal chico que estás apuntando los juegos, ¿lo estás dejando todo? Sí, lo estoy dejando todo. Estoy muy, muy seguro de eso.
¿Y vos qué pregunta me dejarías para la próxima persona? Vuelvo a repetir lo que digo siempre, que no sé quién es. ¿Qué pregunta me dejarías para otra persona? Mm, Creo que una buena pregunta, no sé si es una buena pregunta, pero es la primera que se me viene a la cabeza, es ¿qué estarías dispuesto a dejar de lado o a dejar de elegir en pos de un máximo rendimiento deportivo? No lo pongo como alto rendimiento deportivo o una medalla olímpica, sino como máxima meta en tu afán como entrenador. Bien, la pregunta va a ser hecha. Ger, Perfecto. te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas brindado un miércoles en la noche de tu tiempo. Un Muchísimo. placer, Ale. La verdad que te lo agradezco un montón. Hacía rato que tenía ganas de charlar con vos, que por Muy X, buena por charla. H, por B Excelente charla. no podíamos charlar. Así que No, siempre estamos en los torneos al palo y siempre estamos en los estamos más torneos al palo. preocupados Así por los chicos que, que por nosotros, como debe ser. como debe ser, en realidad. ¿Te acordás el último torneo en Santa Fe que se nos retrasó? Tuvimos que quedarnos un día más. Que la tormenta fue toda La una locura, sí, sí. tormenta, otro día más fuera de casa. Pero bueno, esto es así. Es así. Bueno, Ger, te agradezco un montón. Espero que mejore todo, mejore todo para todos nosotros. Espero que la situación allá y que puedas llevar el proceso con la mayor normalidad posible. Y bueno, espero verte en algún próximo torneo. Bueno, Ale, espero que sí, que nos veamos pronto y sí, a cruzar los dedos que todo siga mejorando y podamos laburar cada vez más y más libremente, que todos los estamos sufriendo, que no podemos proyectar nada porque estamos en realmente el día a día como entrenadores y eso al que es ordenado y estructurado lo incomoda y hasta lo saca de quicio. Así que un placer, muchas gracias por la entrevista, la verdad que estuvo muy buena, muy relajada, que es lo que no estaba acostumbrado en las entrevistas y que realmente me gusta, menos, menos comprometido o enfocado en un tema tan de entrenamiento y sí algo más ameno y más de café. Así que bueno, un placer y espero que a la gente le sea de su agrado también. Cuídate mucho. Vos Cuídense. también, Ale, nos Nos vemos. vemos. Chau, Chau, chau. chau. Saludos.